Sí, tenemos ahora el gusto de saludar a Andrés Aciaín del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Andrés querido, ¿qué tal? Lucas Molinari y Leila Vitar te saludamos. Hola, ¿qué tal? Un buen día, ¿cómo andas? Bien, con ganas de escuchar tus análisis y han sacado un informe dando cuenta que el plan económico de Caputo va llegando a su fin. Mañana estaría desembarcando Sturzenegger. ¿Qué está pasando, Andrés? Mira, nosotros lo que vemos es que básicamente lo que podemos decir, el corazón del plan económico de Milei con Caputo, que fue devaluar fuerte de entrada y después aguantar el dólar, con una doble estrategia de que la inflación después de saltar, digamos, vaya descendiendo, porque tenés el dólar evolucionando bastante por debajo de los precios. Y por el otro lado, con la idea sobre todo de ver si así podían atraer algún dólar financiero, ¿no? Para generar un incentivo, porque como la tasa de evaluación estaba por debajo de la tasa de interés de muchas inversiones locales, ver si alguien metía guita en la Argentina, hecho que no sucedió. Está llegando a su fin por sus propios fundamentos, digamos, que es básicamente que el dólar ya está a un nivel similar al previo al que asumió Milei, o sea, previo a la gran devaluación de entrada que hizo. No consiguieron ningún crédito, no consiguieron ningún ingreso grande de dólares financieros, dependen de los dólares de la agroexportación que no le están liquidando en tiempo y forma, ¿no? Entonces, en ese contexto, todo el mundo está diciendo, che, ¿cuánto tiempo van a poder aguantar el dólar así? Y sobre esa situación se montan cuestiones coyunturales que gatillan, como por ejemplo cobro de aguinaldo y compra de divisas, para ahorrar, digamos, pero que marcan que ya se está agotando este esquema económico, digamos, que es el mismo esquema económico que aplicó Caputo con Prat Gay en la época de Macri, pero en esa época Argentina venía desendeudada, entonces podían tomar muchísimos créditos. Ahora no pueden tomar créditos porque tenemos que pagar todavía los créditos que tomaron en la época de Macri estos mismos personajes. Como consiguieron créditos, engordaron reservas, vinieron especuladores porque decían, bueno, tenemos plata para después salir, cuestión que así fue, cuando salieron se la llevaron toda a partir de 2018 y como no alcanzaba, tomamos un nuevo crédito con el FMI para que se la puedan seguir llevando, pero ahora no vino nadie porque no consiguieron ningún crédito, nada estable, y aparte en la época de Macri hicieron este esquema con una inflación del 25%, entonces después de la gran devaluación el tipo de cambio se mantuvo más o menos devaluado por un tiempo prolongado. Ahora quisieron hacer el mismo esquema con una devaluación en un contexto de una inflación del 250%, donde todo es mucho más rápido, entonces la inflación saltó bestialmente y en 6-7 meses tiene que ya se comió toda la devaluación inicial. Entonces nosotros lo que vemos es que estamos en una situación muy parecida a lo que fue la corrida de Macri en 2018, que empieza a agotarse el esquema, pero todo mucho más acelerado, como una segunda vez todo acelerado, y están las mismas internas, ¿no? Sturzenegger, Caputo, el FMI, donde Sturzenegger y el FMI tienen una visión de dejar el dólar flotar, ¿no? O sea que básicamente la Argentina es devaluar. Sturzenegger va a decir que no, porque los fundamentals, que el equilibrio fiscal, monetario y la mano en coche generan un tipo de cambio más apreciado de equilibrio, un montón de cosas, pero todos sabemos que huele a devaluación, ¿no? Interna. Andrés, buen día, acá te saluda Laila. Te quería preguntar ¿Qué tal? justamente ¿Cómo están? por el desembarco de Sturzenegger y los cambios que eso va, el cambio que va a implicar en el rumbo económico del gobierno. Mira, por eso hay que ver cómo lo desembarcan. Yo creo que lo tienen ahí, o sea, la interna más fuerte es si seguir con este esquema cambiario o cambiarlo, devaluar, y ahí sería un cambio de ministro, básicamente sale Caputo entre Sturzenegger, ¿no? Pero no sé si eso se va a producir el viernes, el lunes o en un mes, 2 meses, digamos, la cuestión es que mientras tanto Sturzenegger está ahí como en las sombras, no sé qué lo pondrán a hacer hasta que se decida el presidente en cómo seguir con el rumbo económico, si seguir con el esquema Caputo tratando de aguantarlo hasta lo que dé, o se decide no, devaluamos ahora y ya lo fleta Caputo y mete Sturzenegger directamente, ¿no? Ujú. Un poco algo que depende de las internas del gobierno y que nadie tiene la varita mágica. Pero más allá de lo que digan, de que viene a hacer esto, viene a hacer lo otro, para mí la interna Caputo Sturzenegger es esa, y la decisión del gobierno es si rompe ahora el esquema cambiario y devalúa o no, porque tiene un costo muy grande romper el esquema cambiario, que es que salta de nuevo la inflación. Entonces, todo el sacrificio que hizo la población de pérdida de ingresos, de pérdida de empleo, de un montón de cuestiones, que lo hizo en nombre de una promesa de que se iba a generar estabilidad económica,
si es acompañado de inestabilidad económica, con un dólar saltando, la inflación desatándose de nuevo, ya, digamos, el humor social empieza a cambiar, ¿no? Claro. Y el FMI plantea, el Fondo Monetario plantea eliminar el cepo, el control de cambios. ¿Qué significaría eso en este contexto, esa política? Sí, quiere que devalúen, básicamente. El FMI quiere eliminar las restricciones y dejar que el dólar suba, ¿no? Una buena devaluación de nuevo. Y pero Básicamente es sin eso. el cepo, sin control de cambios, ¿a cuánto podría subir el dólar? Y es muy especulativo cuánto se podría ir. En Argentina, digamos, las corridas paran siempre con intervenciones fuertes. O sea, que la idea de no intervenir. Siempre se desata el dólar y cuando empieza a subir no tiene límite porque empiezan todos a entrar en pánico y compran dólares hasta cuando lo tienen. Venden el perro y compran dólares, ¿no? Entonces llega un momento que no hay un límite de mercado y ahí se rompen los manuales y todo lo que decían de no intervenir terminan cediendo por miedo a que vuele todo por el aire y terminan interviniendo fuertemente, por lo menos vendiendo dólares, distintas cuestiones para tratar de ponerle un piso o anuncian algún acuerdo, un crédito. Así que dónde puede ir es imposible de saber. Pero sí puede haber una devaluación brusca. Yo no creo que lo dejen totalmente libre, pero si hacen eso es peligroso, ¿no? Va eliminando las restricciones, porque incluso hay muchas empresas, grupos que tienen, digamos, ganancias en el mercado local, en distintos activos locales, en letras, en distintas cuestiones, esperando que le abran la puerta para dolarizar, ¿no? Entonces, abrírsela de golpe puede ser peligroso. Claro. Ayer el ilegal bajó 25 pesos, es parte de los títulos del día de hoy, y cerró, a ver, llegó a 1.430 y cerró a 1.405. Igualmente el dólar blue, el ilegal, es un mercado chico, hay que mirar también los financieros, ¿no? El contado con liquidación y el MEP, para ver lo que está Sí, pasando, digo, con sí, los sectores empresariales, por ejemplo. que hubo compras grandes. Hubo compras grandes la última semana, eso fue lo que encendió la alarma, porque lo real es que como los plazos fijos no pagan nada, en las compras minoristas se explicaban simplemente por el aguinaldo, ¿no? Entonces, bueno, sube un poco el blue porque se pagó el aguinaldo, no hay nada demasiado grave, puede haber cierta salida, digamos, de dólares también de compra de un paquete de viaje, algo ya pensando en las vacaciones de invierno, cuestiones estacionales, ¿no? Pero a eso lo que se sumó son operaciones grandes en el dólar net. Y ahí hubo dos compras grandes que se encendieron la alarma, opa, están empezando a jugar otro tipo de jugadores. Y ahí es cuando, digamos, todos olimos a fin del esquema cambiario, ¿no? Cuando ya empiezan a meterse los grandes a salir, ya es otra cosa. Uh-huh. Ayer tuvimos una charla larga con Horacio Robelli, que lo que decía es que toda esta corrida tiene que ver más con sectores locales, pero BlackRock, por ejemplo, que bueno, Robelli hace tiempo viene caracterizando a Caputo como un hombre de ese fondo financiero, ¿no? Que tiene tremendo poder, ¿no? Sería un tercer país a nivel mundial en cantidad de recursos si lo comparamos con el PBI, que, bueno, BlackRock y otros grupos financieros extranjeros están con muchos bonos en pesos y no estarían los dólares como para que se vayan. Habló de 7.000 millones de dólares. ¿Vos más o menos estás en la misma tónica? ¿Ves esa cuenta que hace Horacio? No sabría decirte cuánta plata le quedó a BlackRock todavía de la que entró en la época de Macri, ¿no? Cuánto quedó adentro y cuánto se fueron llevando, pues se llevaron un montón ya. Claro. Así que la verdad no la sigo, no sé cuánto vendieron, para mí se venden en el mercado secundario, digamos. No sé, Horacio, digamos, cómo viene siguiendo esa información. Andrés, pero en concreto, Caputo hizo una conferencia con Bausili el viernes y el lunes cuando abrieron los mercados, el dólar siguió la corrida, no la frenaron. ¿Cuál es la lectura de eso? ¿No llegaron a acordar con los bancos? ¿Qué pasó? No anunciaron nada, básicamente. Entonces, ¿por qué iba a cambiar algo? Se pararon los dos adelante y dijeron, vamos a seguir con todas las cosas que estamos haciendo igual. Bueno, dijeron que iban a dejar de emitir y que los bancos no iban a cobrar del Banco Central, sino del Tesoro. Sí, pero eso no cambia nada. Bueno, es una cuestión técnica, que el financiamiento de los bancos, en vez de ir a letras del Banco Central, a letras del Tesoro, no le importa a nadie, salvo a ellos ya le permite, están ahí con un berretín monetarista de la independencia del Banco Central, pero a la gente ni a los operadores ni inversores grandes le importa eso, sino el tema de cuántos dólares tienen, si van a poder aguantar el dólar, básicamente. Todo lo otro es un berretín, digamos, ¿no? Cuando esta inflación va a bajar más, sí.
Lo real es que uno ve que la inflación va encontrando un piso entre el 4 y el 6%, ya un piso bajó mucho, más de lo que muchos esperábamos, incluso en términos mensuales. Yo pensé que no le iban a poder bajar hasta un 4 o 5% mensual, pero aún así, estacionándose ahí, con digamos ya la caída salarial ya tocó un pozo y algunos salarios empiezan a recuperar, la indexación de los alquileres, de muchos otros contratos, hace que ese piso se proyecte hacia adelante. Entonces vos ves que más o menos la inflación va a ir entre el 4 y 6% en los próximos meses, y esto sigue con la devaluación del 2%, o sea, el dólar se va a seguir abaratando en la Argentina, los exportadores no le están liquidando, nadie le da un crédito, no hay operaciones de ingresos fuertes, la que le queda es sostener la economía en una recesión brusca permanente, pero ya hay elementos endógenos que empujan a ponerle un piso a la recesión, como la recuperación salarial por propias negociaciones en paritaria del sector sindical, ¿no? Entonces, ya algunas obras empiezan a reactivar a partir de negociaciones políticas y otras cosas, entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde va a llegar la caída de la actividad? Y apenas empieza a recuperar un poquito la actividad de los ingresos, esos ingresos van directo al dólar porque no hay otra forma de ahorro, y entonces uno lo que ve, bueno, es esa tensión que tiene este esquema, no puede bancar una reactivación. Se podría sostener a partir de una recesión cada vez más profunda, entonces cuánto más puede profundizarse una recesión, con qué medidas, con qué humor social. La verdad que uno ve muy difícil que se pueda dar un retraso cambiario hasta el infinito. Digamos, el milagro sería que la inflación de repente en los próximos meses baje a cero, ¿no? Porque ya tienen el rutín que emitiendo cero va a bajar a cero, bueno, veamos. Claro. Yo soy escéptico porque creo que hay elementos inerciales, que no es una cuestión solo fiscal y monetaria, ¿no? Andrés, con respecto a la caída del Producto Bruto, 5,1% marcó el INDEC en este primer tramo. ¿Qué es lo que vos ves hacia adelante? ¿La caída frenó o vamos a seguir cayendo? No, me parece que sigue cayendo, a menor ritmo, pero sigue cayendo. Digamos. No vemos reactivación, digamos, ni de la obra pública, ni la construcción, ni la inversión, o sea, las caídas interanuales van a seguir. Y bueno, todos los pronósticos dan caída, suavizándose, pero esa suavización depende mucho, como te digo, del rumbo económico. Y lo que tiene este esquema es que si la economía se reactiva un poco, empieza a gastar dólares de importaciones, de turismo, de ahorro, y no han conseguido ninguna fórmula para incrementar, digamos, el saldo de divisas. Juntaron 7.000 millones de dólares de importaciones que no pagaron y emitieron un bono. Básicamente se fue Claro, todo el el Bopreal. materia de reserva. Sí, por eso. Todo el logro con un ajuste brutal, una caída de la actividad brutal, juntaron 7.000 millones de dólares, equivalente a la deuda que emitieron para importadores. Entonces, si con todo ese ajuste no le juntaron ni un dólar, digamos, con un esquema cambiario que favorecía que nadie compre dólares, que nadie se dolarice, porque se habían puesto la tasa de interés local por encima de la devaluación, con todo eso no juntaron nada, y uno empieza a ver hacia adelante preocupación. Entonces, si la única que le queda es negociar con los agroexportadores porque nadie le da guita de afuera, claramente algún esquema cambiario de incentivo al agro van a tener que armar. Andrés, ellos pensaban que El con el FMI ya no RIGE, quiere... perdón, con el RIGE iban a ingresar las inversiones. ¿Qué pensás de eso? Mira, ahí es muy discutible. Primero es discutible cuánto va a ingresar a diferencia de sin el RIGI. Vamos a ponerlo desde ese lugar, ¿no? Porque muchas inversiones de recursos naturales se hacen con o sin RIGI porque son rentables bajo cualquier esquema. El litio está acá, lo quieren y lo van a venir a buscar. Entonces, más que decir van a venir por el RIGI, ya vendrían por el litio, vendrían de todas maneras. El RIGI tal vez genera condiciones de que ingresen menos divisas. Y después tenés toda una etapa, digamos, en las inversiones que son de exploración, de planeamiento, etcétera, que si vos no ponés ninguna cláusula de contratación local, viene un tipo y dice vamos a explorar petróleo offshore en tal zona. Entonces una empresa canadiense contrata a una empresa noruega que viene con el barco a hacer la exploración, se va, no entra ni un dólar en la Argentina. Y dice, no, viene una inversión de 100 millones de dólares en exploración. Ah, sí, pero no entró nada. Fue un pago que le hizo una empresa a otra empresa afuera, vinieron acá, exploraron y se fueron y no entró nada. Hasta que no se concrete la parte que tiene involucrado algo de construcción, digamos, que es una etapa posterior de las inversiones, no hay gasto real en la economía local. Entonces, si vos no le generas ninguna necesidad de pagar impuestos, de contratar a nadie local en las etapas iniciales, etcétera, esas inversiones que pueden anunciar no tienen un derrame real de dólares en la economía local. Claro.
Y después, bueno, es una cuestión temporal, entran dólares de entrada en la etapa de construcción, pero después se van y no pagan impuestos, ¿no? Intertemporalmente tiene un ciclo, esos esquemas tienen un ciclo de ingreso de dólares que está dado no en la etapa inicial, sino en la segunda, cuando ya concretan la inversión y hay gastos en construcción. Y ya después, en la tercera y cuarta, cuando empieza el fruto, podemos decir, de la inversión, tiene una etapa de pérdida de dólares porque, como le diste 1000 exenciones, no pagan impuestos, se las llevan toda libre, no pagan ganancias, no pagan derecho de exportación, no pagan nada, se las llevan todas y lo que deja es muy poco, ¿no? Es dejar la etapa de construcción un cierto derrame de divisas, de contratación de mano de obra y de proveedores en esa etapa. Qué compleja la situación. Hay aparte una sensación en muchos laburantes, bueno, mucha gente con la que uno habla, se viene, como que se viene un estallido, ¿no? Como que se viene un golpazo, como que esto no aguanta más, pero no sabemos cómo va a estallar, digamos. En términos económicos, todo indica que, como decías vos, se viene una devaluación, no sabemos de cuánto. Si, hay el otro día un compañero, Rodolfo Trever, que decía la economía real está en 1300, no está en 970, creo que está en el oficial aproximadamente. ¿Cómo ves eso, digamos, los próximos pasos? Yo sé que el corto plazo es totalmente incierto, pero tenés Sí, esa sensación también que es esto, muy bueno, difícil de saber. claro. Es muy difícil saber porque imagínate que depende de una decisión de una interna, si se queda Caputo, si viene Sturzenegger, que es si básicamente se termina con este esquema y se va a un esquema de dólar libre, con devaluación, que sería más similar al FMI de Sturzenegger. Esa es una posibilidad. Habría un salto grande de la inflación y un deterioro muy grande del humor social. Después tenés esquemas intermedios, pueden decir, bueno, ahora el crowding peg va a ser del 5%. Entonces no es tan grave, se sostiene el valor del dólar, se aumenta el crowding peg y ahí lo que renuncian es a bajar la inflación. La inflación no va a bajar del 5 o 6% nunca. Pero por lo menos es un esquema no tan brusco. Y incluso podrían anunciar eso y después decir, y lo vamos a seguir defendiendo lentamente a medida que sean los precios por la política de emisión monetaria. No quieren ni siquiera hacer eso, no sé, porque ahí ya es una cuestión de berretines, pero sería más lógico, porque quieren un resultado de inflación muy efectivo ya, tienen la idea de que como emiten cero la inflación tiene que bajar bruscamente, pero no es así. Entonces, lo más lógico sería que salten un crowding peg del 5 o 6%, entonces simplemente dicen, bueno, este es el piso que va el valor del dólar y lo vamos a sostener ahí, ponele, intentando calmar con eso a los operadores. Lo que hay que ver es si le liquidan o no con este crowding peg del 5 o 6% a este dólar los exportadores. Los podrían incentivar, una baja temporal de retenciones, les complica el equilibrio fiscal, pero bueno, tendrían otras compensaciones, ahora votaron ganancias. Podrían hacer algo así, un esquema de que bajamos la retención por 3 meses, un acuerdo con los agroexportadores, un bono, alguna cuestión como hacía Massa, ¿no? Negociarle algo a cambio de que liquiden. Podrían ir a esos esquemas, un crowding peg más alto, alguna negociación con el agro para que liquiden y aguantar. Pero hay que ver, porque son unos locos, entonces tal vez el día de mañana, en vez de ir a una cuestión así más ordenada, de un día para el otro el presidente lo raja Caputo, pone a Sturzenegger dice el dólar es libre, lo fijará el mercado y se va toda la bosta. También es posible. Andrés, querido, te mandamos un fuerte abrazo, gracias. No, por nada, abrazo para ustedes y un saludo a la sesión. Ahí pasaba Andrés Haciaín del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz.